Y nos vamos en este momento a Colombia. Estefanía Meira Cerantes actualiza la información. Adelante, compañera, cuando usted quiera. Así es, Andy, te cuento que bajó muchísimo la temperatura aquí en la capital de la República, ya estamos sobre los 15 grados casi al caer la tarde. Y te cuento, Andy, vamos a desarrollar esta tercera noticia de la agenda de hoy. Preocupante que aumente el número de desplazados por desplazamiento forzado en nuestro país debido a la violencia. Colombia, te cuento que se ubica en el cuarto puesto a nivel mundial, lamentablemente en el primero a nivel de América Latina. Estamos con Isaac Morales, él es coordinador de la Fundación Pares, una persona que conoce muy bien el tema del desplazamiento interno en nuestro país. Isaac, bienvenido a DNews Latinoamérica y contémosle a los televidentes por qué ha crecido tanto esta cifra. Estefanía, muchas gracias. Y así como tú lo dices, efectivamente Colombia ocupa el cuarto puesto a nivel mundial después de países como Siria, Sudán, República Democrática del Congo y el primer país en América Latina en términos de desplazamiento forzado. Ha habido un comportamiento muy al alza desde por lo menos el año 2021 con incrementos significativos entre el 200 y el 150%. Sin embargo, el año pasado se registró cerca de unos 240.000 desplazamientos, que es una cifra bastante compleja, aunque disminuyó en comparación con el 2023 en un 13%. Ahí hay que decir también que se registra, por lo menos la mitad de estos desplazamientos se registra en la región del Pacífico colombiano, en departamentos como el Cauca y en Nariño, donde precisamente se concentra la mayor, digamos, capacidad por parte de grupos armados organizados que están alrededor de economías de uso ilícito en esta zona del país, sin desconocer que otras regiones como el Catatumbo, Chocó, el Bajo Cauca antioqueño también son objetos de desplazamiento forzado en este país. Colombia históricamente ha vivido el desplazamiento como una forma de las expresiones de violencia, de los repertorios de violencia de las organizaciones delincuenciales, de los grupos guerrilleros y el paramilitarismo, que a la fecha, digamos, en todas estas 6 décadas de conflicto se podrían contar incluso que han sido cerca de 5 millones de personas desplazadas de sus territorios. También yo creo que vale la pena afirmar el hecho de que existe de alguna u otra forma dificultades en determinar quiénes son realmente los que ocasionan estos desplazamientos. Cerca del 70% de los casos de desplazamiento no se conoce el responsable y del 30% que queda, por lo menos el 15, el 16% lo realizan guerrillas y el resto organizaciones de un origen o de una fundamentación paramilitar. ¿Cómo hacen las personas desplazadas de la violencia? ¿Llegan a otro lugar, piden ayuda? ¿Qué conoces de la situación que ellos tienen que atravesar una vez que se ven forzados a desplazarse de su casa? Digamos que es una situación muy compleja por parte de las víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, el Estado colombiano, desafortunadamente y a raíz de todas las dificultades que ha habido, tiene como de alguna u otra forma una infraestructura institucional para atender a las víctimas que no necesariamente es la suficiente, ¿sí? Muchas veces muchas víctimas de desplazamiento llegan a algunos puntos, no son debidamente atendidas. En muchos municipios o cabeceras municipales no hay representantes, por ejemplo, de la unidad de víctimas, que son los que normalmente atienden a este tipo de población desplazada. Entonces hace falta como algunos avances en términos institucionales, aunque existe un aparataje institucional para este fin. ¿Qué hacen los grupos al margen de la ley con la tierra de la cual se apoderan? Eso es, digamos, bastante importante porque casi todas son orientadas a economías de uso ilícito, principalmente al uso de cultivo de hoja de coca, que es principalmente el uso que se le da a la tierra que se despoja. También lo relacionado con economías ilícitas alrededor de la explotación ilícita de yacimientos mineros. Y digamos que otro tipo de control territorial que es por parte de estas organizaciones delincuenciales que normalmente se ha presentado a lo largo y ancho de lo que significa el país y de la tradición del conflicto armado en Colombia. Isaac, ¿qué tienen en común Colombia, Sudán, República Democrática del Congo y Siria en materia de desplazamiento? El factor de violencia claramente es el mismo, pero ¿qué otros denominadores comunes existen entre estos países? Yo creo que, como tú lo dices, Estefanía, el hecho de que exista una violencia incrustada dentro de las sociedades de estos 4 países, Colombia pues no es la excepción de eso, pero también un factor fundamental es el hecho de las condiciones de vulnerabilidad a los derechos humanos que se han registrado por lo menos en estos 4 países. Colombia incluso ha sido también reconocido como un país en el que constante y sistemáticamente se violan los derechos humanos. Entonces yo creo que ese es otro factor común que de alguna u otra forma como que profundiza en el conflicto.
Pues bueno, esta es una situación muy dura, muy difícil. ¿Crees que a un mediano corto plazo haya alguna solución posible, por lo menos para tratar de disminuir esta cifra? Yo creo que hay una pequeña luz de esperanza. De alguna u otra forma, este gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado o ha mostrado voluntad política para atender realmente a las víctimas y a las víctimas de desplazamiento forzado también en particular. Puede que durante estos últimos 2 años de gobierno se den acciones afirmativas para poder repararlas efectivamente, pero también es posible que las situaciones se compliquen más adelante y que pues esa luz de esperanza se apague, pero pues por lo menos actualmente vemos una suerte como de voluntad política por parte del gobierno para ser atendidas. Hasta ahora, digamos, en estos 2 años, ¿qué acciones concretas ha llevado a cabo el gobierno para ayudar a los desplazados? Recientemente tenemos el dato de que se giraron cerca de 2.7 billones de pesos para restablecerle derechos a personas víctimas de desplazamiento forzado el año pasado, y adicionalmente como que se está acompañando en los procesos de reintegración de las tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras y de otro, digamos, institucionalidad que existe para este fin. Entonces, de alguna u otra forma, esa voluntad política se ve en recursos y en acciones institucionales. Isaac Morales, coordinador de la Fundación Pares, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews. Estefanía, a ti muchas gracias, a toda la audiencia de DNews también. Andy, seguimos contigo en estudio analizando este tema tan importante. Como podías ver, Colombia, primer país en América Latina y cuarto a nivel mundial. Un factor que quiero destacar aquí es lo que decía Isaac Morales hace unos segundos, y es el tema de la vulneración a los derechos humanos que tienen las personas aquí en nuestro país. Continúa Andy en estudio con más información. Te agradezco, Estefanía Mera Cerantes, buena jornada.